Bueno, como colectivo hace 5 años que venimos publicando algunos cuadernos de trabajo y otros textos que tienen la intención de compartir nuestras experiencias, los debates, aprendizajes y las certezas al respecto de lo que es la formación universitaria y de la práctica académica, de la práctica profesional, en los territorios de producción social del hábitat más vulnerables. Es en este marco donde se hace la recopilación de 3 charlas que se dieron en el seminario 2014 de Proyecto Habitar, en un seminario que estaba dedicado o orientado a graduados y a estudiantes en esta facultad. Se llama Proyecto Participación Habitar. Ahí se dieron una serie de exposiciones, no solo 3, o algunas más, donde lo que se hacía era hacer un abordaje sobre el hábitat urbano actual. La publicación de este libro estaba orientada a los estudiantes de las disciplinas proyectuales. Lo que hace es reconocernos a los estudiantes como actores fundamentales en la transformación urbana, entendiendo que estas disciplinas tienen una vocación transformadora que deviene de la misma práctica y que permite indagar en el espacio urbano, en la gestión de la ciudad y en las formas de la desigualdad que se dan. Lo que entendemos es que el modo en el que imaginemos nuestro rol como estudiantes dentro de la sociedad permite una redefinición del contexto urbano y asimismo las posibilidades nuestras de transformarlo. El libro entonces es una propuesta para poder observar nuestra experiencia en la realidad urbana de manera que nos permita alcanzar por un proceso de reflexión y un debate multidisciplinar como el que vamos a tener ahora, un conocimiento un poco más integral y acabado de la realidad. En el libro hay 3 estrategias de comunicación que son las que diseñamos. Hay una primera instancia donde el libro se lee, son los textos y los conceptos teóricos que los 3 autores han desarrollado a partir de su práctica en lo que es el territorio y en la vida cotidiana, en la justicia social. Hay una segunda relectura, digamos, que lo que hace es un recorrido visual que complementa los textos y ayuda a comprender cosas que la teoría desde las palabras no puede. Es un acercamiento es un acercamiento en realidad para que no sea tan distante la realidad de cómo la presenta las palabras mismas. Después hay una tercera parte o unos complementos que son algunos anexos que lo que hacen es desarmar un poquito de lo que viene dado en la teoría. Ahora lo que voy a hacer es leerles una parte del prólogo para ir introduciéndolos en qué es lo que se escribió. Dice, Proyecto Habitar propone una conversación abierta que da continuidad a un diálogo público y multiactoral que comenzó en el seminario Proyecto Participación Habitar en el año 2014. Luego de recoger las valiosas exposiciones de los especialistas que participaron, se inicia un cuidadoso trabajo de edición que propone distintas tácticas de comunicación. Estas herramientas se despliegan para aproximar ideas elaboradas y profundas a todos los interesados en avanzar en las disciplinas proyectuales como canción transformadora. Se compone un discurso interesante y accesible que favorece la comprensión de la situación habitacional actual a través del trabajo con imágenes, textos entrelazados, destacados y anexos. En el primer número de esta serie aborda la actuación de los profesionales del hábitat junto a los pobladores. El título, Habitar en contextos de desigualdad, sintetiza las características del territorio en el que se produce este trabajo. Las exposiciones dan cuenta de la necesidad de replantear el rol de la universidad, de profesionales y estudiantes en un contexto de desigualdad y dependencia, generando mecanismos efectivamente democráticos de participación de los sujetos protagonistas del hábitat en políticas urbanas. La lectura de estos aportes, voces, imágenes, textos, reflexiones, interpela la precisión de nuestra acción, pone en relieve la necesidad de seguir avanzando en la comprensión de nuestras intervenciones como parte de un momento histórico, un territorio en el que somos también decisores. La propuesta es entonces asumirnos como protagonistas y aceptar la tarea, sabernos en definitiva responsables de nuestra participación como proyectistas de una transformación necesaria,
que tienda hacia una ciudad social y espacialmente más justa y equitativa. Lo que esperamos es que el libro sea un objeto valioso para pensar en el día a día, de poder consultarlo, leerlo, releerlo, para que podamos ir apropiándonos de estas nuevas voces de la formación académica. Bueno, ahora los vamos a dejar con los autores y los dejo con Clara Mansueto, que es mi compañera de Proyecto Habitar. Bueno, gracias, Lau. Como comentó Laura, los invitados son 2 de los 3 autores del libro, Raúl Fernández Wagner, Paula Boldrini y Carla Rodríguez, que no pudo venir por salud, por cuestiones de salud. Les agradecemos su presencia, los hemos invitado nuevamente a continuar con esta conversación abierta que propone el libro y que proponía ese seminario, haciendo eje en el conocimiento en contextos de desigualdad, y no es un eje casual, sino que retoma nuestro momento histórico actual, la situación de las universidades públicas y, por qué no, la situación histórica, ¿no?, de la formación académica, en particular en arquitectura. Los 2 autores son arquitectos y se han especializado en otras disciplinas. Voy a presentarlos a los 2, así ya los dejo conversando. Raúl Fernández Wagner es arquitecto, creador de la maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en tecnología de la vivienda, candidato a doctor en vivienda y urbanismo en Londres. En la Universidad Nacional General Sarmiento es director académico de la especialización en desarrollo local en regiones urbanas. Creó y dirigió la carrera de especialización en gestión local de hábitat popular de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras cosas. Y por lo tanto es consultor en materia de políticas de vivienda, mercados de suelo y desarrollo local en organismos, gobiernos locales, provinciales y nacionales de Argentina y América Latina. Y Paula Boldrini, también es arquitecta, es magíster en psicología social y doctora en ciencias sociales. Como becaria e investigadora CONICET ha estudiado y participado activamente en procesos participativos y políticas de producción del hábitat popular, rural y urbano. Pertenece al Instituto Superior de Estudios Sociales del CONICET y en el marco de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán se desarrolla como docente en el Instituto de Planeamiento Urbano. Fundó e integró el Grupo Tierra, acompañando procesos participativos para el fortalecimiento comunitario con organizaciones barriales y campesinas de Tucumán. Y así como hizo Laura, voy a tomar algunos fragmentos del prólogo del libro escrito por Julián Salvarrey y el Proyecto Habitar, para como introducirlos en los ejes que plantearon cada autor. Raúl, en el capítulo Lo transdisciplinar y la formación universitaria en el hábitat popular, aborda una visión crítica de la formación tradicional de las disciplinas del hábitat, fundamentalmente de la de los arquitectos. Demanda a un profesional que debe reconocerse parte activa frente a un contexto de injusticia urbana que no siga profundizando la desigualdad socioespacial. Pone como ejes de trabajo la distribución del suelo y la función social de la propiedad. Esta posibilidad de recreación del aporte de los profesionales del hábitat es una propuesta de pensamiento desde la necesidad. Propone repensar objetos y sujetos a partir de reconocer que la idea de propiedad actual es una construcción social y que como tal puede ser transformada. Y Paula, en el último capítulo del libro llamado Procesos colectivos de producción del hábitat, profundiza sobre las características necesarias y posibles de la participación comunitaria, herramienta potencialmente valiosa como cauce verdaderamente democrático de las decisiones de los habitantes en los procesos de mejoramiento habitacional. Haciendo foco nuevamente en la formación y actuación de los profesionales del hábitat, señala la falta de capacidades específicas de los técnicos, observable en cuestiones como la dificultad para sobrellevar la incertidumbre propia de estos procesos y los obstáculos en la construcción de los vínculos necesarios para generar condiciones de integración entre profesionales y comunidad que permitan una real participación. Hecho sumamente significativo, ya que, como plantea la autora, un proceso participativo a escala local pone en riesgo el poder de los grupos dominantes desde las bases. Y bueno, con esto los dejo a Raúl y Paula a su exposición. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los chicos del Proyecto Habitar por invitarme a continuar, como decían las chicas, a reelaborar y pensar nuevos caminos. Me habían pedido que fundamentalmente piense en que iba a hablarle a estudiantes, creo que hay algunos con vasta experiencia entre los que veo ahí en el público, pero voy a hablar a los estudiantes, porque ya lo tenía preparado así, no soy tan versátil. Bueno, en primer lugar, les quiero decir que vengo de un nuevo equipo de investigación que tenemos en Tucumán, que es un centro de estudios sobre el territorio y el hábitat popular, y tenemos la suerte de tener algunas nuevas disciplinas, trabajadores sociales y geógrafos juntos con los arquitectos y arquitectas trabajando en el equipo. Y el concepto que nos une es desigualdad. Por lo tanto, tengo absoluta afinidad con la prioridad que le está dando Proyecto Habitar a este concepto, a este problema, a este fenómeno, si se le quiere llamar de manera elegante. Nosotros también asumimos que de manera principal es lo que podemos abordar desde diferentes disciplinas, problemáticas, enfoques. Sobre todo porque la desigualdad es algo que aparece para algunos como un problema, pero para otros aparece como una herramienta clave, una parte de lo que sucede, de lo que es necesario para que los sectores de poder se mantengan donde están. Esto que planteaba Clara, que yo planteo como tantos otros, acerca de que la participación o los mecanismos democráticos ponen en riesgo el modelo dominante, es justamente el principal motivo por el cual se los obstaculiza permanentemente. Y la formación universitaria o la falta de herramientas en la formación universitaria es una de las maneras que aparece a través de la cual se obstaculiza, ¿no?, que podamos tener procesos emancipadores en la producción del hábitat. En ese sentido, bueno, el territorio, el hábitat cristalizan este modelo de dominación vertical, con una cantidad infinita de herramientas completamente naturalizadas para poder sostenerlos y mantenernos a nosotros de alguna manera autómatas por detrás de esas estrategias, reproduciendo este modelo, ¿no? Los profesionales, técnicos, científicos, académicos, muchas veces en los procesos de transformación del hábitat terminamos siendo los intermediarios, ¿no?, entre un Estado mayormente asociado a los sectores dominantes, en general, no siempre, y las comunidades. Terminamos siendo la cara visible, que queramos o no, somos el portavoz de estas estrategias que terminan manteniendo a los sectores de poder en ese lugar. Y desde esa lectura de la realidad es que el libro y yo planteo mis investigaciones, y el libro se plantea como una herramienta justamente para desmantelar estas ideas, ¿no?, y desmantelar este tipo de estrategias y construir nuevas estrategias que permitan contrarrestar este modelo. En primer lugar, entonces, la formación debiera estar centrada en cambiar el objetivo. Por lo tanto, si entendemos que el objetivo de la formación en general termina siendo más funcional o funcional de manera dominante a los sectores populares, la estructura académica por completo debería ser repensada. Lo digo desde una facultad que ya ha sido aprobado, ha sido acreditada hace más de 8 años en la CONEAU, la Facultad de Arquitectura de Tucumán, y que acaba de presentar su nueva acreditación con una serie de problemas que de los que puedo desarrollar un poquito ahora más adelante. Lo que sí quería decir es que el capítulo que yo escribo y mi intención con las investigaciones y de la manera que articulo con Proyecto Habitar es justamente pensando y repensando permanentemente las prácticas y las teorías que se producen para tener nuevas herramientas para intervenir en el campo popular, con el diseño, con todo lo que podemos desde la arquitectura hacer para transformar. Me he tenido que hacer para esto de una serie de herramientas que no estaban en la casa de estudio. He tenido que hacer una maestría en psicología social, ciencias sociales. Bueno, en general somos formados con una serie de campos de saber complementarios, ¿no?, que ponen en duda si en realidad uno debería haber estudiado otra cosa, no pienso así, o simplemente tener más herramientas dentro de nuestra profesión.
es un gran debate, ¿no? Bueno, entonces hagamos un trabajo interdisciplinario y que el otro ponga lo que yo no tengo. Sí, esa es una parte del trabajo interdisciplinario, pero no es todo. Hay una parte que la otra disciplina no puede leer y que tengo que poder leer yo a la hora de resolver un problema de diseño. Y para eso tengo que tener herramientas y tengo que tener mis propios vínculos y no solo tenerlos los sociólogos, los trabajadores sociales o los antropólogos en el territorio y darme masticado a mí qué es lo que necesita la comunidad, ¿no? Digamos, es otro el momento en el que se juntan y hacen sinapsis estas disciplinas. Por eso hago mucho hincapié en el tema de la producción de herramientas, de instrumentos y planteo generalmente esto que plantea Freire para los educadores, que es que los maestros llegan al aula con una valija de respuestas a preguntas que nadie ha hecho. Yo me he sentido mucho tiempo así en el territorio, yendo a los barrios, a las comunidades indígenas y demás. Lo que creía era que había algunas herramientas que podía aplicar y había otras que no. Y en ese momento lo que me inundaba era una sensación de obstáculos epistemológicos, como me gusta llamarlo así, y epistemofílicos, en la medida en la que me quería ir corriendo porque sentía que no sabía qué hacía ahí. Entonces había una serie de emociones que me inundaban y que decía, bueno, pero yo no puedo resolver esto, no me están escuchando, son desagradecidos, una serie de cosas que suceden cuando uno va al territorio que forma parte de las estrategias de poder, de los sectores de poder, para que uno se rinda rápido. En la medida en la que no tengamos herramientas, nosotros no solo no vamos a poder resolver problemas, sino que vamos a salir huyendo de los procesos sociales en los que podríamos estar involucrados de manera estructural. Bueno, decía entonces que estas herramientas tienen que llegar a la academia y tienen que transformarla de manera estructural, y para eso les contaría un par de aspectos de la Facultad de Arquitectura de Tucumán. El primero es que, bueno, acabamos de presentar nuestra reacreditación con la evaluación después de 8 años de funcionamiento con las pautas que puso CONEAU hace un poco más de 8 años. El saldo en general ha sido negativo, tenemos muchos más problemas para que los alumnos avancen. La carrera tiene menos años, pasó de 6 a 5 y tenemos más materias. Porque nadie ha sido capaz de decir este contenido no puedo dejar de darlo, ¿no? Y en ningún momento se ha puesto en cuestión si el objetivo de la currícula había que cambiarlo, ¿no? Si afuera teníamos profesionales que solo servían al modelo dominante en general, nunca se puso en cuestión que las materias podían ser repensadas con este cambio de objetivo. Y aún así lo que hubo fue una disputa entre cátedras de yo me quedo con este contenido es mío, y bueno, se seguían repitiendo. El otro gran baluarte era la incorporación de las PPA, son las prácticas profesionales asistidas, en donde muchos de nosotros teníamos una gran expectativa, porque una de las grandes críticas era que éramos arquitectos sin ningún tipo de contacto con la realidad, entonces incorporar las prácticas a la currícula era fundamental para poder hacer un salto cualitativo en este sentido. ¿Voy muy rápido? ¿Sí, no? ¿Votos por sí? Bueno. Y las PPA hemos hecho justo un pequeñísimo trabajo el año pasado para el ENAC con unas alumnas de la facultad que han hecho una práctica profesional con nosotros, con una organización popular, con el Frente Popular Darío Santillán hace un par de años, y ellas se han animado a hacer entrevistas al resto de los estudiantes que estaban haciendo las prácticas, y sí, la mayor parte de las prácticas estaban vinculadas al territorio y al campo popular. Entonces, la primera lectura podría ser, bueno, entonces los estudiantes están verdaderamente interesados en no ir solo a los estudios de arquitectura, sino también ir al campo a hacer experiencias concretas. Pero en las entrevistas sale diferente. Era más fácil aprobar las materias, las prácticas que estaban vinculadas al territorio, y no había tanto lugar en los estudios de arquitectura para recibir a todos los que querían. Si después de 8 años nuestros alumnos tienen ese resultado, entonces no hemos cambiado, no hemos movido en nada la estructura. Bueno, esa es una mala noticia que les venía a dar. Y bueno, para casi
ir terminando, en mi capítulo lo que intento es hacer lo que hago en mi práctica cotidiana de investigaciones y trabajo en el territorio concreto acompañando procesos de transformación del hábitat comunitario, que es desarrollar teoría a la par del desarrollo de la práctica, ¿no? Esta que no es ninguna novedad, pero que no es tan fácil de hacer. Es lo que quiero reflejar en el capítulo, plantear un proceso participativo. Voy a decir solo algo que siempre digo cuando intento abordar este tema: no es algo que uno pueda idealizar, no es simplemente pensarse uno como una persona de buenos sentimientos que es capaz de conmoverse y puede ir al territorio y ser más sensible que otro arquitecto y por lo tanto tengo mejores condiciones para acompañar un proceso de participación. Eso es vital, pero no es principal. Hay una serie de herramientas metodológicas profundas que existen y que faltan inventar, faltan construir en el territorio. Y que son necesarias para que eso no fracase. Y para que no fracase esa construcción, tanto práctica como teórica, que necesita nuestra academia para poder cambiar de objetivo. Bueno, por último, quería hacer una última acotación, la importancia de los procesos grupales. El arquitecto está acostumbrado, las arquitectas estamos acostumbradas al paradigma del arquitecto que trabaja solo, el diseño de autor. Lo que se propone en este tipo de actividades o de modalidades es de construir todo. No es solo la relación, sino a uno mismo en esto. El trabajo es en equipo. El trabajo es en equipo y con la comunidad. A mí lo que me ha motivado a investigar este tipo de cosas ha sido leer algún autor, sobre todo Livingstone, que era el que mostraba, cuando yo empezaba la carrera, me mostraba que yo podía hacer las cosas diferentes, que cuando establecía mi relación con el cliente, yo podía establecerla de manera distinta. Bueno, lo que nosotros hemos pensado en Tucumán, y por suerte encajamos con lo que muchos piensan acá también, es que eso puede darse de manera grupal y puede gestarse de manera colectiva. Y de esa manera sí estamos más cerca de contraponernos al orden dominante, ¿no? Y por eso es tan difícil trabajar en grupo, tan difícil conformar equipos, tan difícil abordar los problemas interdisciplinariamente, como si los problemas tuvieran una disciplina, pudieran dividirse por disciplina. Los problemas sociales no pueden dividirse por disciplina. Y sin embargo nosotros sabemos trabajar mejor solos que en equipo. Eso es un desafío que hay que vencer, de la misma manera que dejar de trabajar solo individualmente para trabajar con las comunidades, y eso es un reto para la participación muy superior. Así que, bueno, después charlamos. Bueno. Bueno, muchas cosas, a ver por dónde empezamos. Yo voy a ser un poquito autobiográfico porque no por una cuestión de que me interese personal o de egos, etcétera, sino un poco como uno ha ido cayendo de una cosa en otra en el pensamiento y en lo que gestiona, y también en la posición personal ideológica frente al tema. Yo me acuerdo de cuando yo estudié en la época del proceso, y cuando se estaba terminando esa época empezamos, yo vivía en Mar del Plata, había estudiado en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, y cuando estábamos ahí en el final comenzamos a hacer con una persona que yo habíamos conocido, que había sido un profesor nuestro, que un poco también a modo de homenaje a rendirle, que es Héctor Dejean, que él era muy buen arquitecto, había trabajado con Clorindo Testa, o sea que era una persona que conocía bien los estudios de Buenos Aires, los estudios de punta, tenía una visión estética muy interesante, pero estaba interesado en trabajar hábitat popular. Cuando yo lo conocí, lo había conocido como profesor, y de esto fue ya cuando terminamos, estábamos ahí arrancando en la democracia luego del proceso, y entramos a la Facultad de Arquitectura y armamos las cátedras en ese momento, que venían de que habían sido todos echados, ¿no?
y habían quedado unos personajes del proceso típico, unos arquitectos light, algunos eran canas, otros había esas cosas, teníamos servicios, le decíamos, ¿no? Y la decisión, siendo Héctor un diseñador realmente importante, incluso por las cosas que construyó, etcétera, la decisión fue entrar en los talleres de construcción. Y la decisión fue justamente abordar los modos de producción del hábitat como punto de entrada, entender cómo funcionan los mercados, entender, nosotros mirábamos mucho el mercado de la construcción, no mirábamos tanto el mercado del suelo en esos años, no había ni herramientas y tanto desarrollo del tema como hemos incorporado ahora en los últimos años, que realmente, bueno, manifestaba de por sí una falta importante en la formación, el no poder interpretar cómo funcionan los mercados exactamente. Nosotros conocíamos cómo funcionaba el mercado de los materiales de construcción y eso. Y bueno, lo primero que hicimos, sacamos un subsidio de CONICET, nos compramos una bloquera y nos fuimos a los barrios. Y ahí, digamos, empezamos a estar haciendo cosas, bloques, etcétera, pero empezar a entender cómo funcionaba buena parte de lo que pasa en las ciudades, es decir, cómo se produce la ciudad autoconstruida. Y ahí vimos, por supuesto que cuando llevamos 2 bloqueras, una nos la robaron, eran esas cosas que ocurren, y entramos por las sociedades de fomento, y que eran los barrios de loteo típicos, como existió la expansión metropolitana de casi todas nuestras ciudades, por ejemplo Buenos Aires, segunda y tercera, sobre todo la segunda corona que albergó varios millones de habitantes, todo autoconstruido sobre 2 ventajas, una ventaja natural que tenía la ciudad, básicamente un poder tener agua potable en el acuífero guaraní, y luego comprar los lotes y autoconstruir el Estado. Bueno, teníamos una ventaja también de accesibilidad por los ferrocarriles en aquellos años, que después fue reemplazado por la red de autopistas, etc. Pero en general, entonces, la mirada del hábitat popular que nosotros trabajábamos en aquel momento era una mirada exclusivamente de entender cómo funcionaba el proceso de autoconstrucción, y en todo caso la apuesta era que lo que más o menos habíamos detectado, que le llevaba de 12 a 15 años consolidar una casa, generalmente comenzaba la familia, y cuando los hijos crecían ayudaban a los padres, etcétera, y se terminaba la casa, etcétera. Ese era el promedio que nos dio una cantidad de casos que habíamos visto, y en eso nuestra preocupación era entender los modos de producción y entender cómo podíamos entonces organizar la construcción popular en un sistema abierto. Y ahí empezamos a distinguir claramente de esa cosa clásica que hacían los arquitectos, en general motivados por el tema social, que acompañan un proceso de un grupo cerrado, ¿no? Determinado, el colectivo de tal toma o de distinta ocupación. Nosotros estábamos pensando en el sistema abierto. Y entonces empezamos a entender, a los 2 minutos empezamos a entender que, por ejemplo, el corralón barrial, que en general ustedes vieron que era un corralón más importante, y después habría sucursales a medida que iba creciendo la ciudad, era el financista. El tipo tenía un cuaderno, Juan Pérez, tanto los otros anotados, y entonces ahí había un sistema de crédito. Entonces, bueno, mirábamos todo eso, mirábamos las casillas prefabricadas, que las casillas prefabricadas permitían un primer alojamiento, pero tenían unas condiciones hidrotérmicas horrorosas, incluso veíamos que habían problemas muchas veces, había una jueza mala en Mar del Plata que le sacaba los hijos porque tenían temas bronquiales, y que era porque la pared era así en un clima frío. Y bueno, ese tipo de búsqueda. Eso nos fue llevando a desarrollar los temas de hábitat, a conectarnos con el CEBE, con Víctor Peli, con Pipo Ferrero, etcétera, todo, digamos, de alguna manera, el grupo que estaba en CONICET en esos años investigando los temas de hábitat. Y así fuimos avanzando en esto, formando etnólogos, armando maestrías, y fuimos, creo que hemos un colectivo
y ya bastante importante, con gente que está en CONICET, etcétera, que hemos construido en estos años un conocimiento sobre el tema de hábitat. Ahora, en todo eso nos faltaba el tema del suelo. Y sobre eso entramos mucho más recientemente, yo le diría unos 10 años atrás, creo que un aporte grande de colegas del Lincoln, los colombianos, un conjunto importante de gente que trabaja mucho el tema, y ahí reaprendimos también a mirar la ciudad y a mirar, digamos, cómo se produce esta ciudad y qué cosas explican claramente la desigualdad socioespacial, que es el gran tema. Por ejemplo, ahora nosotros terminamos un periodo de salida de la crisis y de 10 años, 12, de un gobierno progresista que reintenta consolidar lo que podría llamar, sobre todo, derechos de segunda generación. Y con un costado realmente muy débil respecto a los derechos de tercera generación, como podemos ubicar el derecho a la ciudad, etcétera. Bueno, en estos años entonces vimos que, sobre todo, nosotros comenzamos otro trabajo de militancia, siempre en este juego entre militancia política con militancia académica, profesional, etcétera, y algunos colegas que la mezclan obviamente con una militancia partidaria, sin duda. Y lo que comenzamos a trabajar mucho más el proceso urbano, en mi caso también tuvo que ver con mi incorporación, abandonar una facultad de arquitectura y venirme a una universidad como la de General Sarmiento, en la cual se estaba generando un nuevo proyecto, y la carrera no era arquitectura, sino que era una carrera de urbanismo, también de vuelta, otra cosa rara, nueva, como desafío para trabajar, ¿no? Bueno, ese era el atractivo. Y ahí estamos, y sería bueno largo de contar un poco lo que hacemos, pero creo que ahí nos empezamos a enfrentar entonces a la salida de la crisis del 2001 con otra realidad. Bueno, primero hicimos una declaración por la reforma urbana, luego creamos el espacio Habitar Argentina, etcétera. Estuvimos unos años, como entre 2004 y 2007, con el tema de la reforma urbana, y que era una especie de manifiesto denunciando la desigualdad socioespacial. Ahora, lo que nos fue pasando fue que fuimos avanzando, empezamos a organizar el espacio de Habitar Argentina en el Senado, con algunos senadores que nos dieron cabida, nos pusieron su estructura, y hasta hoy sostenemos el espacio, con algunos cambios. Obviamente cambiaron varios legisladores, algunos no están más, etcétera. Pero ahí comenzamos a llamar ya la atención fuertemente en la necesidad de un proceso de reforma urbana en Argentina importante, porque lo que veíamos, y aparte encima, en la medida que se fue acentuando este último gobierno que acaba de terminar, que la desigualdad socioespacial no se corregía. Y que a medida incluso que íbamos avanzando con derechos de segunda generación, que sí restituyó este gobierno en un conjunto de sistemas que apoyaron una suerte de bienestar, directo o más indirecto, pero sobre todo el directo, en muchos casos con un Estado presente, como se decía, la desigualdad no bajaba. Y se fue agrandando el tema hasta llegar a esta instancia terrible, desde mi punto de vista político, en la que nos encontramos ahora, con un gobierno clásico de derecha. Bueno, terrible en un sentido, que uno lo siente uno, pero también puede ser más claro en otros, que después podríamos discutir. Y creo que lo que hemos desarrollado son varias líneas. Primero, que Argentina no tiene una legislación apropiada para estos temas. Nosotros tenemos una legislación urbana nacional. De las 24 provincias que tenemos, solo 2 provincias tienen legislación. La de Buenos Aires, la vieja ley 8912, y la ahora más moderna ley de acceso justo al hábitat. Y otra de Mendoza, que es del 97, 2007 es esa. Perdón, que es, digamos, bastante más preocupada en cómo se organiza el oasis, en la producción de suelo y de ciudad, en suelo árido, etcétera.
pero, o sea, con ciertos componentes ambientales más claros y cero regulación del suelo. Entonces, creo que eso nos llegamos al momento actual en una etapa realmente muy crítica. Y los últimos años se ha acentuado de una manera importante. Piensen, esto el otro día lo discutíamos con Ricardo Aroskin en una charla, que él hacía un análisis económico de la última etapa del kirchnerismo y yo le decía, pero cuando comenzó el metro cuadrado de terreno urbano estaba promedio a 200, 300 dólares, cuando terminaste con 2.200 el metro cuadrado, las propiedades, perdón. Entonces creo que estas variables duras que plantea el mercado, un mercado altamente especulativo. Hoy en Argentina, por ejemplo, tenemos una crisis de los alquileres formales y una crisis de los alquileres informales, tan grande como la de los formales. Escuchen los testimonios en los barrios y van a ver. Incluso buena parte de los pobladores originales de las villas hoy son rentistas, ¿no? Y las villas crecen de esa manera. Entonces, es decir, todo esto parte de un componente mucho más amplio, entonces, en que necesitaríamos avanzar con una legislación, y eso es lo que nos llevó entonces también a formar, a Habitar Argentina, y tratar de intentar hacer ahí lobby para digamos, avanzar con legislación, poder consolidar una ciudad más justa en este sentido que hablábamos, y creemos que, bueno, en el contexto del macrismo nos pasan muchas cosas raras también, incluso no tuvimos prácticamente nadie del Frente para la Victoria sentado en una reunión de Habitar Argentina, y el otro día tuvimos a las principales autoridades, el jueves de hace 2 semanas, del gobierno actual sentados ahí, en el cual no coincidiríamos, pero estuvieron sentados. Con lo cual, bueno, veremos qué se arma y hasta dónde llega, pero particularmente no cifraríamos muchas esperanzas con un gobierno pro-patronal como este, pero de todos modos estamos siempre atentos a consolidar un debate en este tema, y creo yo que queda de esto que explico un poco como pequeña trayectoria de una lucha que es compartida por muchos compañeros en estos momentos y desde hace como 10 años, como les decía. Creo que nos queda mirar mucho, bueno, todos los espacios que hacemos, y si volvemos a las facultades de arquitectura, en ninguna facultad se tiene la teoría de la renta, tipo Samuel Jaramillo, y cómo funcionan los mercados del suelo. Tampoco se enseñan cómo puede operar otra cosa que no sea construir viviendas sociales. A ver, hace poco me topé con la planificación que se había hecho en los años fin de los 60, hubo 2 momentos, de los 60 y de los 70, donde se definió el clúster de vivienda social de la zona del autódromo. Y bueno, así operaba todo el pensamiento clásico de la arquitectura y del urbanismo. Por ejemplo, el zoning, la zonificación. ¿Qué hacemos con los pobres? Los ponemos todos juntos en unos pabellones que parecen carcelarios, y esos son los barrios de vivienda que era, digamos, la base entonces del pensamiento urbanístico más avanzado en las décadas del 70. Que tampoco lo hemos criticado y de alguna manera digerido esa crítica como para avanzar en otro. No ha habido una crítica, una autocrítica incluso de esa arquitectura del movimiento moderno, que la zonificación fue plasmar la segregación residencial claramente en el territorio. Está claro. Entonces, y hoy que tenemos tensiones fuertísimas por la propia lógica del capital a generar más segregación, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, incluso la otra crítica fuerte, bueno, ¿qué hacen los arquitectos? Hacen vivienda para el mercado, probablemente en barrios cerrados, hoy, etcétera, y después hacen vivienda social bajo esta forma. Bueno,
siempre nos pareció, siempre fuimos tremendamente críticos sobre esto, y también vimos que los arquitectos, compañeros, trabajando, y esto yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero que muchas veces con cuestiones puntuales de mejoramiento de un barrio que es importante, cuesta mucho que eso pueda pegar un salto a una cuestión más generalizable, ¿no? Y ese también nos pareció otro tema importante para discutir. Si, a ver, lo digo de vuelta, si nos remitimos a experiencias particulares y que la suma de experiencias particulares va a poder operar un cambio y un modo de hacer distinto, bueno, ahí tendríamos que discutir las escalas, ¿no? O si necesitamos, aparte de esas experiencias particulares, otros elementos estructurales que estén operando sobre eso. Bueno, nosotros somos de los que creemos eso, por eso pensamos en términos, bueno, del derecho a la ciudad, en cómo estamos trabajando, digamos, estas cuestiones de la desigualdad socioespacial y qué elementos, digamos, por un lado, cómo lo pensamos y con qué herramientas o instrumentos vamos a actuar realmente en el territorio. Nada, para cerrar acá y abrir el debate, tanto como planteábamos recién de los distintos procesos que trabajamos, participativos, etcétera, si no están insertos en unas cuestiones estructurales de lucha, como planteo, es muy difícil. No podés trascender de un caso particular, el caso único en el que hiciste una mejora con un colectivo, salió todo bien, pero probablemente vas 10 años después y se lo comió el mercado a ese colectivo. Y pasaron una serie de cosas verdaderamente importantes e incluso puede ser que muchos de ellos estén peor por cómo funcionan estas dinámicas del mercado. Entonces, lo primero es generar unas protecciones y una legislación que genere un marco diferente y centrado entonces en nociones claras de justicia espacial y derecho a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Antes de abrir el debate, quería rescatar algunas cuestiones que estuvieron aportando los autores de sus trayectorias de lucha, que me parecía interesante rescatar, que planteaba Raúl, porque no por nada están acá contando sus experiencias. Paula aportaba la necesidad de pensar en las herramientas que propicien la transformación social y espacial, y nos ponía en acento en algunas alertas, ¿no?, sobre las formas que no propician modificaciones estructurales, como puede ser la de las prácticas. Y Raúl, como a través de un proceso personal, pone en eje como también esa búsqueda de conocer el territorio, cómo funciona, que lo lleva a irse con la bloquera, que después lo lleva a la necesidad de comprender cómo es el suelo, el valor del suelo y qué significa en la transformación de la ciudad, y hoy plantea la necesidad de estas leyes, ¿no?, que de alguna manera protejan los derechos de las personas, ¿no?, pensando, haciendo eje en el hombre y su hábitat. Lau. No, me parece interesante que los dos hablan un poco de herramientas o de métodos, en realidad de herramientas. Paula lo dice en relación a que los profesionales que van a trabajar con la sociedad en estos territorios tengan las herramientas para que no los voltee la indecisión de la gente o los problemas de todos los días, y que tengan el profesionalismo y que lo puedan llevar adelante. Y Raúl un poco habla a gran escala, o sea, son como dos distintas escalas de que los dos están diciendo que faltan herramientas para poder trabajar en estos espacios. O sea, es como la construcción, estamos tal vez pensando en ese momento de la construcción del problema de que
Estamos aún diseñando cuáles son las herramientas para poder trabajar, que nos den un marco para poder ir avanzando sobre eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O si no? La idea es de conversación abierta, es eso, que podemos tener preguntas y está bueno expresarlas y también comentarios para aportar a este espacio de debate que han abierto los autores y acompañarlos. Importante que hay un montón. No, sí me quedo acá. ¿Se escucha? Que hay un... Bueno, antes, la orden de Maru me dio miedo. Quería aprovechar, nuestra facultad está en proceso también de acreditación a la CONEAU también, y en ese sentido quería aprovechar para preguntarte. Vos hablaste de cuáles son los contenidos necesarios, o hablaste de contenidos que no podemos dejar de tener en la currícula académica, para poder contrarrestar o por lo menos hacer visible esa desigualdad que se manifiesta en el territorio. Si podías como contar tu parecer en relación a eso, como para tomar nosotros esa experiencia y poder dar un debate interno a nuestra facultad. En el sentido que tenemos que dar un debate político sobre lo que implica esta transformación hacia la acreditación a la CONEAU. Y a Raúl quería preguntarle sobre qué piensa o cómo piensa él que se debería incorporar la dinámica de la producción de esta ciudad desigual a la currícula también disciplinar, cómo ponerla en crisis, poder hacerla visible, o sea que en esto de pensar herramientas, cómo propiciar que en los talleres podamos debatir sobre estas cuestiones, ¿no? Que me parece que son fundamentales. O sea, porque además para hacer visible que esto no es casual, ¿no? Que hay hay un sistema que opera o que actúa para que se mantengan esas condiciones, ¿no? Y la facultad no está exenta de esa realidad. Entonces, ¿cómo hacer o contrarrestar esa situación en la cual estamos inmersos, ¿no? Perdón, hay un solo micrófono, así que o voy y vengo o nada, o hablan con la voz fuerte. Pero si no, voy y vengo. O vienen para acá. Bueno, yo no tengo tan analizada lo que me acabas de preguntar, porque sobre todo pienso que hay una cantidad de materias que necesitan profesionales, docentes y científicos repensándolas integralmente, digamos, además interactuando entre las materias. Yo no podría decir ahora, porque no es mi campo, cómo la historia podría enseñarse diferente. Sí, me acuerdo, sé algunas cosas, pero sería irresponsable para mí decirlo. Desde la problemática urbana nosotros vemos muy poco acerca de fragmentación, por ejemplo. Lo tocamos como una cuestión teórica, pero general, pero no nos metemos en la dificultad que implica en los determinados puestos de trabajo que puede tener un profesional cuando egresa y empieza a trabajar, cuáles serían las dificultades que representa. Enseñamos la normativa, no enseñamos los nuevos instrumentos, muchos de los cuales están en los temas que maneja Raúl. No enseñamos los nuevos instrumentos, la fragmentación se enseña, procesos como la gentrificación, el de gentrificación apenas se enseñan en mi facultad. Sí, los nombramos para confundirlos a los chicos. Por lo menos lograr eso, que salgan confundidos. Y un gran componente, para completar incluso algo de lo que decía Raúl, es los movimientos sociales como sujeto de transformador no existen en las universidades, en la facultad.
porque a la par de las leyes, la fuerza de los movimientos sociales, con los que particularmente yo trabajo, que es importante porque ese detalle en el que yo veo en cómo se tienen que dar las relaciones y demás, lo veo generalmente en el marco, generalmente no siempre, pero la mayor parte de las veces, en el marco de la lucha de los movimientos sociales por el territorio. Tanto campesinos, indígenas, como movimientos, organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular, en la medida en la que se van metiendo, saliendo, dejando el tema de la desocupación como único problema y metiéndose en el territorio, y ahora con las nuevas problemáticas que tenemos, que es el tema de las adicciones. Los problemas en los barrios, por lo menos allá, giran alrededor casi exclusivamente de las adicciones. Es tal el nivel de crisis que existe. Son tantos los jóvenes que se están muriendo en los barrios por este problema que las familias no pueden pensar ni siquiera en el problema del trabajo. Por supuesto que está presente, pero lo que está pasando es una tragedia en nuestros barrios y nos obliga a manejar el tema de las adicciones. Sobre eso no hay ningún tipo de formación y tenemos que diseñar los espacios y acompañar proyectos con grupos que se organizan a partir de cómo salen de las adicciones. Nosotros estamos trabajando así, con dispositivos de salud, con psicólogos, bueno, son interdisciplinarios, y ahí nos incorporamos con equipos de profesionales también interdisciplinarios, donde estamos los arquitectos, y trabajamos alrededor de cómo completamos ese tipo de proyectos, que a su vez se organizan entre barrios y generan movimientos sociales que ejercen presión a otra escala. Sobre eso tampoco hay nada en la facultad. Bueno, ahí me preguntabas el tema de que hay discusión curricular en este momento o de reforma o cambios en la currícula de arquitectura. ¿Es más o menos así? Sí. Ustedes vieron que, por ejemplo, las facultades de arquitectura están organizadas normalmente en 3 grandes áreas, que una es central, que es los talleres de arquitectura, las construcciones, y la parte histórica, y suele haber una cuarta pata de representación o algo por el estilo, lo que te enseñan a dibujar, etc. Siempre se dijo que la parte de diseño es la síntesis, ¿no? Incluso en los últimos años, esto que les contaba por la razón por la que nosotros pensábamos que era importante entender la producción, cómo funciona la producción y sobre todo entender los mercados. Y mencioné 2 mercados, el mercado de la construcción y el mercado del suelo. Porque ahí es donde vamos a generar en todo caso los aportes y la innovación, si estamos pensando con un sentido social, obviamente. Se supone que todo universitario va a luchar por una sociedad más justa. Ahora, el paradigma de arquitectura es claro, siempre fue diseño-autor. Y eso viene yo les diría casi desde el origen de la profesión, que en general tuvo un origen más productivo cuando lo miramos en la historia, ¿no? Pero así fueron nuestras facultades de arquitectura, por lo menos los últimos 60, 70 años, que es el arquitecto, es un tipo cuyo producto, y mira las revistas de arquitectura, son destinadas a las élites o la empresa grande, y no hay manera. Después, en la realidad, cuando nos toca trabajar, muchos hacen la reforma del lavadero de la abuela o de un conocido, un vecino, pero y lo siente como una degradación o como que no llegó a ser exitoso. Entonces, hay un paradigma, miren las revistas ahí abajo y todo eso, está todo, el paradigma de la arquitectura es el diseño de autor, que básicamente lo consumen las élites, el arquitecto es un artista, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos grandes demandas de consolidación y construcción en el conjunto del ambiente construido. Y habría que ir a rechequear ahí lo que se enseña, por ejemplo, que yo con Boom, como hubo en el último tiempo, por ejemplo, con el caso del Procrear, etcétera, etcétera, que se hicieron pequeños conjuntos y todo eso. Bueno, cualquiera sabe, volviendo a lo que les decía antes, que por ejemplo, un caso como el Procrear, la crisis estuvo dada por el suelo. ¿Dónde se conseguía suelo? Y por lo tanto, en definitiva, ¿qué ciudad íbamos a construir a partir de eso? ¿No?
Entonces creo que esa cuestión no ha sido abordada de lleno. Siempre sobre todo el establishment de la arquitectura se la está abordando lateralmente y nunca se la está tomando de lleno, que es claramente el reclamo de los sectores populares, que está clarísimo. Entonces, creo que si volvemos al tema de la currícula y al diseño, creo que hay primero que pensar entonces claramente que si vamos a tratar de superar esta idea del diseño de autor y que en el fondo es todo nuestro saber se va a concentrar en un demandante que puede pagar una arquitectura de autor, o en todo caso un edificio simbólico, etcétera, etcétera, y todo está armado para eso, creo que hay que volver a pensar, a repensar este arquitecto de la pequeña escala, a pie, como un poco tenemos algunos colegas que lo trabajan ese tema, pero yo le diría con un ojo mucho más productivo y social, y con un ojo que hoy es inevitable colocar, por esta cuestión que mencionábamos antes de la ciudad injusta, el foco, el punto central es cómo contribuimos a que el ambiente construido sobre el que operamos sea un ambiente construido más justamente distribuido. Hoy la gran demanda social es por espacio, y es el espacio necesario para el desarrollo de la vida, y ese espacio está mercantilizado y lamentablemente va a estar en un conjunto de diferentes degradaciones o su completa falta para una parte muy importante de la población que supera más de la mitad de la población ya. Y creo que con gobiernos liberales como los que se abre ahora el panorama va a ser más complejo todavía. Entonces, creo que ahí aparece claramente este concepto que marcaba entonces de reforma urbana. Nosotros dejamos generar una reforma urbana en Argentina que básicamente consiste en distribuir de una manera justa el espacio. Entonces, tal vez una currícula podría tener algunos principios generales de ese tipo y después sí bajar a ver cuáles son realmente los contenidos nuevos que necesitamos o cómo cambiamos los otros contenidos para incorporar conocimiento real. Una de las cosas que siempre me pareció de la carrera de arquitectura es que está vacía de conocimiento. Piensen hoy cómo se estudia ahí en cualquier otra carrera de sociales, lo que se lee, lo que se trabaja. Claro, se dice, bueno, pero el arquitecto no va a ser un intelectual, es un tipo práctico, hace un plano y qué sé yo. Pero yo creo que necesitamos saber más, saber mucho más. Pero empezar en una formación general que interprete el ambiente construido, cómo se ha producido en la historia, cómo se produce hoy y cómo son las tensiones que existen entre diferentes sectores sociales y sobre todo cómo esas formas profundizan entonces la desigualdad socioespacial. Creo que es el gran tema. Quería hacer un comentario al respecto de lo que estabas diciendo y en relación a cómo... gracias. A qué es lo que estudiamos y qué es lo que aprendemos en la universidad, ¿no? Cuando vos decías recién que la gran demanda social es por el espacio, ¿no? Y acá estamos hablando ahora de los lugares más marginales, nos estamos enfocando en esto, pero también en la universidad aprendemos en relación a toda la sociedad, si se quiere, ¿no? Y por qué, por ejemplo, son contados los casos donde aprendemos a hacer una refacción, ¿no? Siempre tiene que ver con una obra nueva y que cuando hablamos del déficit habitacional, también estudiamos que todo el tiempo hay vivienda nueva construida y que eso no necesariamente está aplacando ese déficit, ¿no? Y tratando de verlo también no solo en los sectores populares, sino que nuestras facultades de arquitectura apuntan un poco a eso, ¿no? Como no a resolver el espacio existente y qué se puede hacer con eso, sino también eso es una respuesta de alguna forma a este mercado. Nada, es un comentario que quería hacer. Hola. Quiero
me quedé pensando en esta cuestión que plantearon también Clara y Laura después de escuchar las presentaciones de ambos, de esto de la falta de instrumentos. En primer lugar me quedé pensando a qué se estarían refiriendo con instrumentos, porque digamos, en el campo del hábitat y del urbanismo e incluso en estos últimos años muy fuertemente dentro de la arquitectura, se han estado desarrollando innumerables instrumentos, digamos, para accionar concretamente en estos temas que se plantean, pero quizás el tema siempre es el impacto de estos instrumentos en nuestra realidad, ¿no? O sea que la realidad nos supera terriblemente. Y en este sentido hay muchos casos, bueno, Raúl comentó algunos de sus grandes referentes también, y creo que son los referentes de todo, y podríamos irnos también a los debates de los 60 y 70 a nivel latinoamericano y el impacto que esos tuvieron en las políticas, pero actualmente ese impacto a nivel de política es el que no aparece, me parece, y ahí es donde faltan herramientas, o de articulación. Eso es lo que estoy interpretando, digamos, de lo que se dio, herramientas de articulación entre la producción de conocimiento y nuestra producción dentro de la arquitectura y el campo político, una articulación que no se da como se da con las comunidades o con las organizaciones sociales, donde hay una articulación histórica y mucho más fuerte. Entonces, me preguntaba, ¿qué tipo de herramientas creen ustedes que hace falta para fortalecer la articulación entre esto que circula y este conocimiento que está y la realidad política, digamos, política en el sentido de las políticas públicas y de las acciones concretas que se realizan, y voy ahí a esto de contexto de desigualdad, digamos, las acciones, cómo deberían ser, qué es lo que falta? Bueno, en mi caso, sí es verdad que hay muchísimos años he estudiado de todos los que, y de vos también, de todos los que has nombrado. El tema es que no están incorporadas a la currícula universitaria, por lo tanto no tienen la posibilidad de multiplicarse. Seguimos siendo política alternativa. Por lo tanto, en la medida que seamos política alternativa y no entremos en la sangre, en las venas de la universidad, vamos a seguir siendo un conocimiento desaprovechado, que se podría multiplicar no solo en la capacidad de replicarse en el territorio si lo enseñáramos en las universidades de manera abierta y no en electivas, como sucede en la mayor parte de los casos, sino que además se multiplicaría la capacidad de producir conocimiento en este sentido, si pudiéramos empezar a enseñarlo en el grado. Eso como primera cosa. ¿Y cuál es el principal obstáculo? Los recursos. Todo lo que yo hago en el territorio lo hago por fuera de lo que me pagan para hacer. Tengo la suerte de que me paga CONICET y de que soy buena, tengo cintura para moverme entre lo que me pide el CONICET y lo que pues, tengo que hacer en el territorio, que CONICET no me lo cuenta a la hora de evaluarme. Ahora cada vez más, un poquito sí, pero no lo cuenta. Por lo tanto, todo lo que hago en el territorio para poder tener insumo para la investigación, que para mí es parte de mi método de investigación, que en general no es considerado así, entonces necesitamos recursos. Llevamos adelante los procesos participativos con las comunidades y nunca se pueden terminar, porque prefieren dejar en la memoria colectiva que la participación termine en la nada. Por lo tanto, la falta de recursos implica... ¿Qué es lo primero que destrabaría? El recurso. Sí, hay resultados concretos. Lo que pasa es que sí, hay mucho de lo que dice Raúl, es que son entrecortados. La única garantía que tenés de que tengan continuidad es cuando trabajás con organizaciones de mayor escala, que tienen una persistencia, que no es solo ese proceso, sino que en el marco de un proceso emancipador superior, ellos involucran los procesos de transformación del hábitat. Y sí suceden. En las comunidades indígenas de Tucumán ha sucedido y ha quedado en la memoria colectiva como buenos procesos, pero bueno, ahora se van a ver cortados seguramente por lo menos
las nuevas políticas, digamos, tampoco las viejas terminaban de dar una respuesta adecuada a lo que, tampoco terminábamos de vehiculizar todos los procesos o materializarlos. Sí se hacen avances, pero no con el impacto que podrían tener en la medida en la que ya tenemos desarrollos teóricos y prácticos para hacerlo. Me interesa la pregunta de qué instrumentos o de qué hablamos, o hablemos de instrumentos un minuto. Nosotros, el otro día lo escribí por ahí, está escrito acá, que crecimos mucho cuando nos chocamos con los abogados. Y es interesante, aparte nos chocamos con unos abogados muy interesantes, con los que nos están acompañando en Habitar Argentina, porque empezamos a mirar los temas jurídicos en el espacio. Y que era una cosa, ustedes saben, en arquitectura hay una cosa que se llama legales, que es lo de la construcción. Bueno, nosotros deberíamos tener una serie de, un trabajo en términos de derechos socioespaciales muy claro en las currículas. Eso es fundamental. Y entonces, primera cuestión, entender la función social de la propiedad. La propiedad es un derecho de ver, es un derecho limitado por el colectivo social, incluso en la legislación. La función social de la propiedad es una cosa bastante peleada, que ha entrado y salido de la Constitución. Perdimos la lucha hace un par de años para haber podido colocar la función social de la propiedad en el Código Civil, ¿no? Código Civil que, entre otras cosas, vino a blanquear la ilegalidad de los barrios cerrados, ¿no? No sé si lo conocen ese detalle, pero esa es una cosa increíble, ¿no? Con la figura de conjuntos inmobiliarios sacaron a los barrios cerrados de la ilegalidad que tuvieron durante ¿cuántos años hace que hay barrios cerrados? 30, 40 años, de los 70 más o menos. Entonces, cuando hablamos nosotros de instrumentos, hablamos de instrumentos de política pública respecto al espacio construido. Entonces, la solución al tema de la vivienda no es construir casas, sino que es regular los mercados y apoyándose en una serie en un despliegue que es posible hacer de eso. Un punto central para nosotros ha sido, y creo que es tal vez el lugar más interesante de actuación, que es el lugar local, es decir, lo local, que es la ciudad. Y cuando uno mira bien, por ejemplo, un municipio tiene mucho que decir y que hacer respecto al suelo. El municipio es el que clasifica el suelo. En todo municipio ustedes entran en la parte de planeamiento y hay un plano pegado en la pared que tiene R1, R2, R3, C1, C2, es decir, comercial 1, las distintas, o sea, digamos, ¿qué regula? La densidad de construcción del suelo, densidad y uso, las dos cuestiones, que son los componentes de la renta del suelo. Entonces el municipio es, como los colombianos dicen, de una máquina de acuñar dinero, que es ese plano que ustedes ven en obras privadas de la municipalidad. Y por lo tanto el municipio puede clasificar y calificar ese suelo, y ahí estaría toda la puerta para la solución de los problemas de la vivienda y poder distribuir mejor el espacio construido, y que asociado a otras maneras de gestionarlo, otras maneras de financiarlo, etcétera, etcétera, se puede hacer una ciudad de mucha mejor calidad, muchas veces con densidades medias, como esas ciudades europeas que uno ve a veces, que tienen atrás, cuando uno mira, muchos de los países de Europa tienen atrás una tremenda regulación del mercado de la vivienda. Los países nórdicos en general y varios países europeos está completamente regulado el mercado de la vivienda. Nosotros no tenemos nada de eso, nada. A lo sumo tenemos una ley de alquileres que dice alguna cosa y nada más. Por eso vivimos en el Jurásico, está claro de esto, nos falta muchísimo. Realmente creo que, volviendo al tema de incorporar en las currículas conocimientos, creo que hay que tener, obviamente, un tema de enfoque. Tiene que haber un enfoque ético en esta educación. ¿Tenemos facultad de arquitectura para qué? ¿Para mejorar el entorno de las élites? ¿O tenemos para mejorar el conjunto de la población y mejorar particularmente a quienes están más desfavorecidos en ese esquema? Entonces, por eso las ciudades que tenemos y por eso los conflictos que tenemos en torno al habitar en estos momentos, que son, repito, ampliamente solucionables
con mejores políticas y con también, para el caso nuestro de los profesionales, otra manera de encarar, una manera de encarar que esté basada en estas herramientas y en estos conocimientos que no impartimos. Y diría, como punto más general, de un paradigma en el cual se enseña arquitectura como la vivienda de autor, el edificio de autor, que sabemos que eso en el mercado lo consume una élite y nada más. Hola. Bueno, en realidad también quería saludar a todos. Yo soy parte del proyecto Habitar y la idea también es que todos podamos hablar y que nos conozcamos. Entonces también que cada uno cuando se presenta diga el nombre. Yo quería hacer una reflexión que me atraviesa, bueno, en relación al grupo y a la elaboración de este libro y a todo lo que expusieron, bueno, Raúl y Paula y lo que se fue reflexionando. Pensaba en cómo transformamos nuestra facultad y nuestra enseñanza y pensaba en nuestro grupo que en realidad no podemos transformar la currícula de un día para el otro ni poder desarmar eso que ya está dado, pero pensaba que como estudiantes y docentes de esta universidad tenemos como desafío en poder crear estos espacios como los que hablaba Paula, utilizando las herramientas que tenemos y creando nuevas para poder de manera colectiva también crear pasos para poder ir transformando, para poder incorporar la desigualdad en nuestro pensamiento, mirar la realidad y poder trabajar con lo que tenemos. No es algo que la universidad o la currícula lo vaya a incorporar directamente, pero que nosotros con nuestras inquietudes y nuestras motivaciones lo podemos hacer, y que lo podemos hacer en un taller, lo podemos hacer en un espacio con otros, compartiéndolos con los demás, porque también es la manera donde vamos a poder desarrollar las herramientas y ponerlas en debate con otros para ver a servicio de qué las utilizamos. Bueno, si es por presentarse, yo soy Omar Varela y trabajo con Raúl en General Sarmiento. Alguna vez fui arquitecto también. Y el conflicto conmigo en la arquitectura fue justamente esta vocación liberal que tiene, ¿no? Que nos forman para construir casas para los ricos. Yo tenía como un par de reflexiones que me despiertan las charlas de ustedes. Una es sobre esto de los instrumentos y las herramientas. Para empezar, me parece que tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad patriarcal capitalista y la universidad y las carreras están armadas en base a eso, dividir en pedacitos chiquitos el conocimiento y que cada uno se construya su trono, ¿no? Entonces, el primer paradigma a romper es ese. Yo digo, sin revolución social no va a pasar nada. Ahora, después de decir eso, digo, bueno, está bien, la revolución a lo mejor no la hacemos mañana, pero en algún lugar tenemos que tener eso presente. Como decía Maru recién, la transformación no va a venir de las clases dirigentes de la facultad. Cuando hace 5 años se discutió la currícula, los profesores de diseño se negaron rotundamente a aumentar el espacio de urbanismo en la currícula, ¿no? Salimos de acá como Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de urbanismo cero. Todas estas cuestiones que mencionaba Raúl, del derecho a la ciudad, de la propiedad,
nos forman en la propiedad individual, propiedad colectiva no existe, lamentablemente hoy no estaba la tercera en cuestión que habla un poco de eso. Y bueno, hablando de eso, no, esto de los instrumentos y las herramientas, necesariamente hay una parte de los instrumentos y las herramientas que son técnicas y algunas son disciplinares, pero como mencionaban ellos, el trabajo es transdisciplinar y las herramientas que tenemos que construir también son transdisciplinares. Son herramientas que son sociotécnicas y no son herramientas para los profesionales, no son herramientas donde tienen que estar incluidos la población y los distintos niveles del Estado. El Estado no sabe trabajar participativamente, no le interesa, pero tampoco sabe cómo hacerlo. Cuando quiere, no sabe qué hacer. Y nosotros los profesionales de la ciudad no nos enseñaron cómo trabajar colectivamente, no sabemos construir conocimiento colectivo. Estamos aprendemos en experiencias piloto, ¿no? En experiencias marginales, conseguimos algún municipio que tiene un poquito de visión, wow, bueno, acá nos metemos, ¿no? Pero, entonces, creo que el abordaje es integral. Por un lado, está bárbaro que participemos en Habitar y estemos tratando de transformar las leyes y pensar en el ordenamiento territorial, en la propiedad colectiva, en los alquileres, en el derecho a la ciudad, qué sé yo. Está bárbaro que trabajemos con la comunidad y armemos proyectos colectivos con los vecinos y con doña Juana que quiere incorporar el baño a la casa, y está bárbaro. Y también es necesario que pensemos cómo hacemos para articularnos con los equipos técnicos de las municipalidades y con los otros colegas de otras universidades que están interesados en la ciudad, los sociólogos, los abogados, los filósofos, ¿no? Y empecemos a armar equipos. Yo creo que la idea del proyecto Habitar en ese sentido es interesante. Bueno, si la facultad no nos da el espacio lo tenemos que inventar nosotros. Será por fuera, será por dentro, será una pata en cada lado, pero nada, eso es mi reflexión, ¿no?